Es un lujo para esta Diputación de Castellón contar en la antesala, en el hall de entrada de este palacio, con la obra de Vicente Traver Calzada. Creo que es difícil para un artista recoger las sensibilidades y los sentimientos y las sensaciones de una provincia, pero creo que si un territorio puede estar bien plasmado en una obra pictórica, un buen ejemplo es el que aquí tenemos, adornando todas estas paredes, que a nadie dejan indiferente y que recogen perfectamente nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros paisajes, nuestra historia, pero también nuestro futuro, y que sin duda son la viva imagen de lo que la Diputación de Castellón es cada día. El trabajo por la provincia, por cada uno de los rincones y por cada uno de los hechos que nos han dado identidad en nuestra historia y de las oportunidades que también de cara al futuro se abren. Por tanto, un placer, un honor poder participar en este reportaje al lado del gran artista Vicente Traver Calzada, que sin duda adorna el día a día de esta institución. Estas pinturas de Traver Calzada, puedo decir que de alguna manera tienen mucho que ver conmigo o yo mucho que ver con ellas. Cuando el gran pintor de Burriana, a quien me honro en llamar amigo, comenzó a llevar a cabo el titánico encargo de pintar todo el vestíbulo del Palacio Provincial de Castellón, tuvo la amabilidad de mostrarme los inicios de estos grandes murales y entonces comprendí que Traver Calzada iba a hacer hasta este momento la obra más capital de su vida. Le vi reflexionar, pensar, calibrar con detalle minucioso la historia de Castellón, de toda la provincia, las costumbres, las tradiciones, el desarrollo y quizá lo que es más importante, el ser interno de todo ello. De manera que comenzó a trabajar, a llevar a cabo bocetos, a componer, a pintar, con una labor como hacían los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, pero sin dejar nunca de ser el mismo. Ya desde el primer cuadro puedo decir que me fascinó la composición de las imágenes que están en ningún sitio y en todos. Es la provincia la que está palpitando siempre, en todo momento, a través de imágenes, a través de relatos, a través de personas, a través de hechos que tienen un sentido aditivo de multiplicarse, de abrirse y en donde todos se entremezclan entre sí sin que en ningún momento, es curioso, el bosque nos deje de poder percibir los árboles. Los percibimos uno a uno, porque cada imagen, cada instante tiene una entidad propia. E incluso en la mezcla, esa entidad propia no deja de quedar perfectamente establecida. Era un reto muy importante el que se planteaba el pintor de Burriana. Pude seguir la elaboración de las primeras obras y puedo decir con qué ilusionado afán se puso a la tarea e iba realizándolas. Y en aquel momento recuerdo que caí enfermo de una enfermedad importante y al poco tiempo fue cuando el presidente de la Diputación entonces, Carlos Fabra, y Miguel Ángel Mulet, diputado de Cultura y vicepresidente de la Diputación, tuvieron a bien, también por cortesía del pintor, de que llevase a cabo la redacción de un libro en la que hablase de todos estos murales. Las visitas al taller de Vicente, por imposición precisamente de mi dolencia, se hicieron cada vez más escasas. Pero es curioso, cada vez que yo iba al taller de la avenida del Puerto de Burriana a ver cómo iban creciendo las obras,
volvía reforzado por la magia, por la fuerza, por la pasión, por el interés de la obra que el gran pintor burrianense estaba realizando. Y puedo decir que en pleno proceso de la quimioterapia, en el Hospital Provincial, empecé a redactar el libro Los murales de la Diputación de Vicente Traver Calzada. Este libro, de alguna manera, está dictado por el propio autor, porque me facilitó toda la información, me facilitó todos los detalles, tanto técnicos como compositivos, como de tratamiento cromático, y a mí me permitió, en la libertad de mi criterio, fantasear sobre el concepto y, sobre todo, añadir los referentes históricos, los referentes costumbristas, los referentes populares, los referentes biográficos de los personajes que aparecen en estas pinturas. La verdad es que este libro supuso para mí, al igual que los murales, una satisfacción enorme y también una responsabilidad, porque se trataba de narrar la historia que Vicente Traver ha sabido recrear y hacer para que este vestíbulo sea también, a su vez, historia de la historia castellonense, historia de la plástica castellonense. Dije en la presentación del último de los murales que Vicente Traver había convertido el vestíbulo de la Diputación Provincial en la auténtica Capilla Sixtina del arte castellonense, por todo lo que ello significa, porque hay simbolismo, porque hay historia viva, porque hay historia palpitante y, sobre todo, porque hay historia del arte, porque Traver ha sabido crear espacios nuevos con historias viejas, espacios distintos, espacios imaginativos que nunca dejan de tener el pálpito, la entidad y la realidad del ser, del pasado, del presente e incluso del futuro del ser de los territorios de las comarcas castellonenses. Quisiera que este libro hiciera justicia en sus textos, ya la hace en sus imágenes, a una obra tan capital que, como digo, podemos decir que es la auténtica Capilla Sixtina del arte castellonense. Vamos a hacer un recorrido por los cuadros del hall del Palacio de la Diputación, siguiendo el orden en el que están colocados en las respectivas paredes. El primero que nos encontramos es uno dedicado a una fiesta bastante tradicional, que es las hogueras que se celebran en la noche de San Juan, donde, como se puede ver en el cuadro, aparecen tres muchachas tomando el ritual bañito de las 7 olas que se suelen dar a las 12 de la noche. Mezclado con una hoguera, otra niña más bien un símbolo del salto de la hoguera. Y finalmente el cuadro termina con dos vistas del desierto de Las Palmas, donde se ve el monasterio, las ruinas más bien del monasterio antiguo, y
el actual monasterio. Lo que quiero recalcar de este cuadro es la inclusión de un fragmento de un cuadro de mi maestro Ramón Catalán. Quise comenzar estos murales haciendo un homenaje y sacando el fragmento donde se ve el fraile tomando la sopa, que es un cuadro que actualmente creo que pertenece a Bancaja, la colección Bancaja. Técnicamente, como el resto de los cuadros, son óleos. Se habla de pintura mural, pero en realidad son óleos pintados sobre lienzo y luego protegidos con chapa de madera y fijados a la pared, de ahí un poco el nombre de mural, pero en realidad son óleos. Se hizo así para facilitar y para poderse transportar cuando llegue el momento. Este es el segundo cuadro en el recorrido lógico, pero en realidad fue el primero que pinté. Está formado por 6 piezas, mide 9 metros por 5 y algo de altura, y como se puede ver está distribuido en 2 partes muy diferenciadas. La parte superior es un homenaje a los personajes de la provincia de Castellón, en personajes ya desaparecidos, porque hablar de personajes actuales sería interesante, pero ya era otro tipo de planteamiento. He procurado que haya gente del mundo de la cultura, de la industria, de la política, del clero, en fin, un poco de todo, y me he dejado aconsejar a la hora de elegir los modelos, pues por gente que me informaba, me decían este convendría, este no convendría. Bueno, la parte inferior está dedicada a algunos de los festejos más representativos y tradiciones más representativos de la provincia. Podemos comenzar con la entrada de toros de Segorbe, para pintar lo cual tuve que ir allí a sacar fotografías, me atendieron muy amablemente las autoridades, saqué, mejor dicho, casi no pude sacar porque pasa muy rápido, pero bueno, luego cogiendo de aquí y de allá pude componer el cuadro. Lo que sí que me interesaría, ahora que tenemos todo el cuadro por delante, es hacer hincapié en cómo está distribuido el espacio. En realidad, las escenas no ocurren en un espacio concreto. Esto creo que es la aportación de más interés del conjunto de la obra. Yo lo que quise es que el que viese estos murales, para él significase como un recorrido rápido por la provincia, donde no se presta una atención excesiva a los detalles, sino que se ven las cosas en su conjunto, como van quedando en el cerebro, digamos, casi sin elaborar, para que después cada cual, si siente interés por un aspecto concreto, lo pueda consultar en libros. En realidad es tentar al espectador a que conozca la provincia. Entonces podemos ver la entrada de toros de Segorbe, Els peregrins de les Useres. Hay por allá arriba una vista de Peñagolosa, porque es nuestra montaña más emblemática. Siguiendo el cuadro podemos encontrarnos, bueno, la Catedral de Morella, importantísima.
guerreros de Todolella, una lucha que es de orígenes posiblemente ibéricos, pero en fin, la historia, el que tenga interés ya lo podrá consultar en libros. A mí me atraía la parte más bien plástica. Y Forcall, las fallas, el salto de las hogueras de San Juan, la romería de la Magdalena, y todo esto continúa culminado por personajes de la provincia. Bueno, el planteamiento del espacio ya lo he dicho, técnicamente también he procurado que haya, según el tema, diferencias. Por ejemplo, la figura inferior del endemoniat este, creo que es de Forcall, está pintado con unos planos muy recortados, con una técnica, digamos, agresiva. Sin embargo, al lado destaca la dulzura de una fallerita que está contemplando una falla quemada. También es una cosa a tener en cuenta, para que los cuadros no quedasen monótonos, a veces he usado un recurso que yo diría que le tengo bastante cariño, que es el uso de la grisalla. La perspectiva de los cuadros tampoco obedece a la perspectiva clásica, primer término grande, conforme se va alejando cada vez más pequeñito, pues no, aquí ocurre lo contrario. Si volviésemos al cuadro inicial de la entrada de toros de Segorbe, podríamos ver que el primer término, las figuras son bastante menores, conforme se van alejando se van haciendo más grandes, cosa que es lo contrario de lo que pasa con la perspectiva cónica tradicional. Pero esto todo es para crear un espacio plano, no es una ventana por donde uno se asoma y está viendo objetos, sino que son los objetos que uno tiene en la mente. Por lo menos esa es la idea con la que yo he querido trabajar todo el mural. Bueno, en la puerta podemos ver la representación de los escudos de las 9 comarcas de la provincia. Antes había otro tipo de puerta, se hizo esta, quizá un poco de estilo un poco incongruente, muy moderna para lo que son los murales, pero bueno, por lo menos el símbolo está representado. Y se integra, el agujero había que respetarlo, bastante que me dolió, pero creo que la inclusión de los escudos pues tiene sentido. Esta obra está un poco especialmente dedicada a Castellón capital y intenta recoger toda la simbología de la Virgen del Lledó, el encuentro un poco milagroso del idolillo que mantiene, que posiblemente también es un ídolo ibérico. Y bueno, está la imagen, los toros en el momento del encuentro de la reliquia, la ermita. Descendiendo el cuadro nos encontramos con la figura mítica de Tombatosals, que es una figura pues importante en la mitología de castellonense. Y también el arrancapins.
rodeado, eso sí, de algunas partes muy importantes de nuestra geografía, las Islas Columbretes, el Arc de Cabanes, Benassal, Morella, y bueno, también se juega con los tamaños y con el espacio. La figura de Tombatosals, evidentemente, Tombatosals es un gigante y está ocupando toda la parte baja del cuadro. La de Arrancapins es un poco menor, pero también expresa la idea, bueno, en realidad son figuras que cumplen literalmente la función de lo que son, siguiendo la obra de Tirado. El Arrancapins pues está arrancando un pins, el Tombatosals pues está manejando un pedrusco enorme. Se ha buscado que haya una belleza de color, se ha buscado que la composición sea dinámica, se ha buscado que el espacio esté lleno de forma muralística y, bueno, ya digo, un homenaje a Castellón, capital. No solo se trataba de hablar de los personajes o de las fiestas, sino también de la industria, de la agricultura, de lo que tenemos en la provincia. Esta provincia es muy variada, es de una riqueza que yo he ido descubriendo según he ido pintando los cuadros. En esta pieza que tengo detrás he querido recoger en la parte inferior en la cogida de la naranja, que es, vamos, es importantísima en la agricultura de la provincia. También un homenaje, digamos, a los puertos pesqueros, Vinaròs, Burriana, en fin, son puertos muy importantes. Como de costumbre, he fundido las imágenes porque tampoco se trata, como he dicho ya antes, tampoco se trata de ventanas por las que se ve algo, sino imágenes que se confunden y se funden en el cerebro del espectador. Como detalle un poquitín, digamos, gracioso, pues he pintado, no sé por dónde está, así, este ramillete de flores de azahar, creo que es un detallito, pues, simpático. La parte superior hace referencia a la agricultura de secano, de la parte interior. Es casi como un ángelus, un homenaje al esfuerzo y al trabajo de la gente del campo, pero de la parte interior de la provincia. Aparece de fondo también el famoso olivo de Cher, me parece que es, dicen que es un olivo milenario, pues bueno, vale. Se trata de fundir las cosas que de alguna forma resuenen en la imaginación del que ve los cuadros y que le invite a querer conocer la provincia, que, como digo, es fantástica, es muy variada. Así como hemos hablado de fiestas, de agricultura, de pesca, de monumentos importantes, de personajes importantes, la pieza que tengo detrás hace alusión a un hecho histórico que yo creo que es muy importante en la historia de la provincia de Castellón. Durante las guerras napoleónicas
hubo un enfrentamiento entre gente de Almazora, Villarreal y Castellón con las divisiones del general Suchet de Napoleón, que estaban acampadas por los alrededores y que constantemente atacaban, extorsionaban, secuestraban, mataban. Hubo un momento en que la gente, harta de ese estado de cosas, plantaron cara al ejército napoleónico y de una forma, yo diría que romántica. Montaron un parapeto en el puente, que se puede ver en el cuadro, en el puente sobre el Mijares, entre Almazora, Villarreal y Castellón, y allí esperaron la llegada de los franceses, les plantaron cara y después cometieron la imprudencia de saltar su propia barricada y perseguirles creyendo que se retiraban acobardados. Claro, no fue así, aquel era un ejército muy experimentado, dio la vuelta y en una mañana desastrosa pues mataron una montonada de gente, sobre todo de Almazora, 40 y tantos, de Villarreal y de Castellón. Lógicamente, por la tarde pues ya habían cumplido todos sus objetivos y el cuadro lo que quiere reflejar es ese momento concreto en que los exaltados castelloneros saltan su propia barricada para decir vamos a por ellos, vamos detrás de los franceses. La franja del medio recoge lo que pudo ser la batalla, donde se ve la desigualdad entre la caballería, la mejor caballería de Napoleón, contra pues, unos pobres armados con palos, alguna escopeta, alguna navaja, alguna, en fin, daña, cosas. Y la parte superior, como en definitiva esto es un homenaje, digamos, un poco funerario, porque allí murió gente y son unos mártires en cierta forma, he inventado una piedad, que es lo típico en estos tipos de monumentos, una piedad un poco, pues a mi manera, montada con alambres, con hilos de espino, donde se ve pues la Virgen con el Cristo yacente sobre sus rodillas. Todo el cuadro yo lo he intentado hacer con la emoción de pensar en lo que ocurrió aquella mañana trágico, hace ya 200 y pico de años. Concretamente el año pasado se celebró el bicentenario, me parece. Bueno, técnicamente sigue siendo un óleo, la composición le tengo cariño y quiero decirlo porque la monté en el patio de mi casa, vino la gente con sus trajes, con sus pistolas, nos dejaron espadas, allí montamos la barricada y allí pues pudimos rememorar aquella mañana tan trágica. Es quizá el cuadro más triste de la serie, pero creo que la historia es... todos los pueblos tienen su historia y la historia tiene sus momentos trágicos, y este desde luego que lo fue y mucho. Intentando dar una visión lo más completa posible de la provincia, ya hemos hablado de fiestas, de tradiciones, de personajes, he querido también recurrir al aspecto histórico. En el centro del cuadro, como se puede ver, aparece la iglesia de San Mateo, importantísima, porque allí, digamos, se terminó el cisma de Occidente, donde los papas finalmente hicieron las paces y finalmente los tres papas que habían se disolvieron y se quedó la cosa ya como conocemos después. He querido simbolizar la presencia de Peñíscola, donde estaba el Papa Luna, con esta torre humana que se celebra en Peñíscola precisamente y que para mí lo he cogido aparte por su belleza plástica, porque es un símbolo. Entonces tenemos el símbolo de Peñíscola, la iglesia de San Mateo y estas figuras que son representantes de la orden de Calatrava, que son, Calatrava me parece que no, las órdenes, bueno, no sé, las órdenes que estaban por allí en esas épocas. Montesa me parece, sí, Montesa. El cuadro une esas tres partes, digamos, históricas, pero ascendiendo nos encontramos con una franja que parece incongruente con el resto del cuadro,
porque aparece una escena nada menos sacado de fragmentos de campos de concentración de Auschwitz, campos nazis, con una frase por el medio, que no sé si se la podrán leer a través de la pantalla, pero que habla del estado de cosas de aquella época en la provincia, donde, según cuenta esa frase, que he sacado concretamente de una carta real de la época, que he copiado hasta con el tipo de letra, habla de una situación de caos. Había peste, había hambre, había una violencia continua. Bueno, la frase recoge eso y unida con esas imágenes que yo creo que son terribles, aunque ya digo, no pertenecen a nuestra provincia, pero creo que pertenecen a toda la humanidad, son de todos. Y la parte superior del cuadro nos habla de las Germanías, un movimiento importantísimo cuya última batalla se dio en Almenara. Por eso en una esquina aparece el mojón o como se llame, de la crudeza, que indica que allí se dio la última batalla de las Germanías aquí en la provincia. Los agermanados se levantaban contra un estado de injusticia, pedían armarse porque había que defenderse de los moriscos, en fin, todo eso es historia. Yo repito, tanto cuando hablo de la historia como cuando hablo de las tradiciones, solamente insinúo cosas, no es una visión ni muy científica. Eso sería otra historia, sería otro tipo de planteamiento para el que yo no me he sentido, en ese trabajo por lo menos, capacitado. Era muy amplio, conocer bien la provincia, esas cosas de eruditos. Yo ya digo, he pasado por la provincia como un visitante curioso que va descubriendo su belleza y que está dispuesto, cuando llegue a casa, a coger libros y aprender de verdad fechas, qué es lo que ocurrió. Yo sugiero, tiento, quiero mostrar lo que a mí me ha impresionado muy por encima de la provincia, y por eso las cosas están puestas con un orden quizá caprichoso, un orden que yo considero pictórico, intuitivo, no científico. Esto no es una disculpa, el artista realmente hace lo que quiere, siempre que no traicione lo más importante, que es hacer auténtica pintura. Esta obra, en cierta forma, yo he intentado que sintetice casi el conjunto de los demás murales, porque la idea de todo el conjunto ha sido de la transformación. La provincia yo la he querido ver no como una cosa ya consolidada, hecha, quieta y decidida para siempre, eso sería falso, sino todo lo contrario, como algo en movimiento, algo que evoluciona, algo que se transforma. Y en este cuadro concretamente, ese es el problema, digamos, esencial que se ha pretendido. Está simbolizado en el centro, para comenzar, con este desnudo, que es un positivo y un negativo de la misma figura, lo cual ya indica la ambivalencia, que hay dos formas de ver las cosas, que una cosa lleva en sí lo negativo y lo positivo, que siendo lo mismo es diferente. Bueno, es un símbolo y los símbolos pues tienen muchas lecturas. Está situado sobre una vista aérea lo más amplia que he podido de la provincia, donde podemos ver desde el puerto de Castellón hasta las industrias petroquímicas que tenemos por la costa, pero vemos también cómo poco a poco se va fundiendo con las fincas que aún quedan, con la agricultura, con el mundo rural, de forma que es otro símbolo, pero este muy realístico, de las dos visiones de Castellón. La Castellón antigua, anclada todavía en la agricultura y en las cosas tradicionales y en los oficios antiguos, representados por estas pequeñas fotografías donde podemos ver pues, desde gente trabajando con el arroz, que antes se daba mucho por aquí, la paja, haciendo cestos, haciendo cuerdas, cánem, en fin, toda la serie de cosas que aquí se daban antiguamente. Todo esto va dando pie y se va confundiendo hasta llegar a esta otra vista panorámica del campus de la universidad, de Jaume I, pero también elegí una vista cuando se estaba construyendo,
para dar esa sensación de que también es algo que se está también haciendo, que no está terminado, que tiene mucho futuro. Y la imagen ya más firme de ese futuro, en aquel momento cuando pinté el cuadro era un proyecto, es el aeropuerto de Castellón, que está pues como maqueta, como lo que era cuando yo pinté el cuadro, una simple maqueta que ahora, pasados los años, pues ya está a punto de convertirse ya en una realidad funcional. De momento está hecho el aeropuerto, pero pronto funcionará. Siguiendo con la idea de fusionar los extremos que he comentado antes de la provincia, he reunido esta vista del pantano de María Cristina con una vista de Oropesa. En medio aparece un grupo de muchachas danzando, como un símbolo de esa unión entre el interior y la costa, que es lo que he pretendido a lo largo de todos los murales. Fundir cosas muy diversas, porque realmente la provincia es muy diversa. La parte inferior del cuadro podemos ver una escena de arrastre que se sigue realizando en Almenara, pero bueno, en toda la provincia, pero en Almenara parece que tiene más tradición. En el luneto, la parte superior, lo he enfocado como un homenaje a algunos personajes, en este caso relacionados con la música. Podemos ver desde la imagen de doña Matilde Salvador, el señor Salvador Seguí, Abel Mus, el violinista, a la parte izquierda Lucrecia Bori, la cantante de ópera, y encima Juanito Barea, un cantante flamenco famoso, y además de Burriana. Bueno, todo esto está unido con el campanario y la iglesia de Alcalá de Xivert, que también es un espectacular monumento de la provincia. Y el símbolo del centro del luneto, unas manos viejas acariciando un violín ya bastante desvencijado, quiere expresar esa idea de amor a nuestras tradiciones, a nuestros personajes, a nuestra belleza de la provincia y en realidad a nuestra cultura. Ascenderemos desde las profundidades de la gruta de San José, de Vallduxó, pintada exclusivamente por su belleza y por el interés turístico que tiene. Y conforme va subiendo el cuadro, nos encontramos con una tradición, un mito que da pie al origen del patrón de Vinaroz, que es San Sebastián. Cuenta una leyenda que la reliquia del dedo meñique de San Sebastián la transportaba un señor que se vio cogido por una tormenta y en un momento dado tuvo tanto miedo que dijo que si se salvaba de la tormenta, allá donde pusiese el pie, crearía una ermita y daría la reliquia. Eso fue en Vinaroz. Y los azulejitos precisamente recogen esa historia. Esos azulejos están en una ermita allí, ¿no? Entonces, otra tradición dice que 3 ángeles, 3 peregrinos que pidieron posada, se quedaron una noche en una habitación de Vinaroz y al día siguiente habían desaparecido, pero en su lugar había una imagen de San Sebastián, que esa imagen pues era la que se veneró y se consideró que la cosa era milagrosa, que eran unos ángeles. Bueno, esos 3 jóvenes, como se ve, uno en la acción de esculpir,
otro con un palito de medir y otro explicando la historia, digamos, inspirando, y aquí lo que pudo ser el boceto de un San Sebastián con las flechas, en fin. Es una leyenda, es una tradición, pero bueno, la encontré preciosa y por eso la he querido reproducir. En el luneto es un poco más trágica la historia que cuenta, porque es la Balma, se ve las grutas de la Balma, abajo una escena de exorcismo que hasta el siglo pasado se seguían haciendo, donde una especie de brujas, las caspulinas creo que las llamaban, sacaban demonios, hacían exorcismos, etc. Todavía se sigue haciendo la tradición del enfrentamiento entre el demonio y un ángel, donde evidentemente siempre gana el ángel que pisa finalmente la cabeza del demonio. Técnicamente usé la grisalla, recurso que a mí me gusta mucho, y trabajé la fotografía del demonio en negativo para dar una sensación más fantasmagórica, más impactante. El luneto está culminado por una figura, un hombre cogiéndose la cabeza, en fin, un símbolo evidente de sufrimiento, de enfermedad, de desequilibrio, porque en realidad lo que se trataba en la Balma era pues eso, de solucionar problemas de gente que tenían problemas serios, posiblemente problemas mentales, y que los exorcizaban. Esto, como digo, se produjo hasta el siglo pasado, hasta que tuvieron que intervenir las autoridades, porque alrededor de esa leyenda se cometían, al parecer, bastantes barbaridades que las autoridades tuvieron que atajar de mala manera. Este es el último de los cuadros con el que se cierra ya todos los murales de la Diputación. Quise hacer un homenaje a los fundadores de los pueblos y entonces, como se puede ver, por la parte de la izquierda está Burriana, que fue el primer pueblo, digamos, de la provincia, y Alquerías del Niño, que ha adquirido la Carta de Ciudadanía de Pueblo, el último. Entonces tenemos el principio y el final de esa evolución de los pueblos. Es también un homenaje a los personajes, con sus trajes típicos. Hay una alusión a la bajada del castillo viejo, aparece por arriba, las cañas, el farol, en fin, la simbología también típica de la bajada de la gente hacia el plano. Algunos símbolos, por ejemplo, los niños, la muchachita tiene un naranjo, está dispuesta a plantar un pequeño naranjo, una forma de decir nos asentamos aquí y aquí creamos un nuevo pueblo. Y el niño con el farolito, una forma de decir seguimos las tradiciones. La perrita es un detalle cariñoso, es mi perrita. El símbolo del muchacho que está entregando una llave en azul viene a significar que el poder de los pueblos está en la gente que ha hecho los pueblos. También hay un detalle, este cuadro es que en realidad está lleno de símbolos, pero bueno, en la parte del pie de la muchacha se pueden ver unas cuadrículas, es un pie inacabado. Yo quise con esto decir que la serie, aunque concluía ahí, porque se había acabado ya el tiempo y del contrato, podría continuar, que los pueblos continuarán, que se seguirán creando pueblos, que se seguirá creando futuro, y por eso el pie lo dejé a medio hacer, con su cuadrícula por encima. En fin, fue una cosa, una invención, una ocurrencia que la puse y de la que estoy bastante satisfecho. Y con esto concluyó toda la serie de los murales. Ha sido un trabajo de 10 años, comenzó en el 2000 y culminó después con la presentación de un magnífico libro a cargo de don Antonio Gascó, que hablaba precisamente de todo esto. Quien tenga interés ahí puede ver cómo se hicieron, el tiempo, en fin, todo lo que ocurrió mientras tanto. Podrá ver los cuadros con detalles y una magnífica descripción tanto de los pueblos como de los personajes, como de los paisajes que salen. En fin, todo está perfectísimamente explicado.
el alquimista de los colorines y de los colores y tal, estás haciendo aquí encaje de bolillos, utilizas varios blancos. Bueno, lo que se trata es de dar riqueza. No, yo lo digo porque un pintor cualquiera, yo incluso coges un blanco y lo derivas, lo enriqueces, pero no, tú es que usas distintos blancos de distintas partidas. Bueno, es que una de las cosas es que me fabrico los colores. Entonces, cuando trabajas con pigmentos y te fabricas tú mismo, hay muchas más posibilidades que trabajar con los colorcitos de tubo del comercio. Es que estaba viendo aquí que se notan los matices, son distintos blancos. Sí, pero eso lo da precisamente... Hasta distinta textura. Sí, lo da la calidad del material. Los murales, por lo general, la gente se los plantea como llenar espacios que decoren, pero yo lo quise hacer como óleos trabajados, como si estuviese trabajando en miniaturas. Por lo que podrás ver que cualquier fragmento de estos cuadros es como un cuadrito terminado. En realidad, eso dicho en otras palabras, no he querido eludir el trabajo. No, es que aquí hay muchos cuadros en uno. De eso se trata. ¿Cuántos medios has usado? Porque bueno, viendo matices y texturas, sí. Que los he usado todos, ¿no? Sí, la elaboración de los mediums, igual que de los pigmentos, la parte, digamos, química de la pintura para mí es importantísima. Entonces he disfrutado usando pues mediums, barnices, aceites espesados particularmente, al sol, aceites cocidos, aceites con resinas, aceites con vidrios, polvos de mármol. Es que la técnica me gusta mucho y lo que he procurado es que todos los murales tengan muchas técnicas, realmente es óleo. Algunos óleos trabajados con veladuras, con empastes, sin empastes, más o menos diluidos. Pero es que zonas, por ejemplo, aquella o la otra que están trabajadas con al huevo, otros al óleo. Bueno, sí, la incorporación de la yema de huevo, que es el templo en realidad, tiene una finalidad y es el hacer la pintura más mate. Porque aquí lo que se trataba es de que los murales se tienen que ver. Los brillos en la pintura al óleo son un aspecto bastante desagradable. Yo para controlarlo... ¿no? Un color más vivo, ¿no? Sí, da la impresión. Sí, el temple sí, porque trabajas con pigmentos puros, yema de huevo, un poco de barniz y aceite, y eso permite trabajar con una finura y con una pureza de material que el óleo comercial no da. Técnicamente estoy contento de estos murales, ya no solo por la parte química, sino también por la forma de, lo he dicho antes, la forma de componer. A pesar de que parecen cuadros muy clásicos, si te fijas bien, el concepto no lo es. Es una especie de pop. No son clásicos, uno a uno. Pero antes te estaba diciendo la figura... El concepto me refiero. La figura de la Valenciana es un cuadro totalmente clásico, pero claro, en el contexto que está, pues está. Eso es, el contexto. Es que lo que hace que una obra tenga un sentido no es si está más bien pintado el brillo del ojito o la mano, sino dónde está situado, con qué intención está situado y en el contexto de toda la obra. Lo que yo he querido, parece que lo he repetido antes, es que esto funcione como un martillito que golpea el cerebro y que exige una respuesta. La respuesta la tienes que dar tú. Yo motivo. Esa pintura motiva. Ahora bien, podría haber hecho una cosa con 4 brochazos y 4 pinceladas y ya está, decorar el hall, pero he pensado que ese lugar requería algo no más clásico, sino más elaborado. Es un sitio digno, es un sitio, la arquitectura exige una forma de pintura. El tratamiento del espacio no podía ser una broma, no podía ser lo que se llama una parida, no podía ser una cosa que llamase la atención, que hiciese reír y que dentro de 10 años la gente ya lo quitase de aburrimiento, que es lo que pasará con muchas obras públicas que se están poniendo, muchas obras artísticas que no tienen fondo. Pero tú lo has hecho bien y es que has utilizado una iconografía popular, bueno, muy popular, totalmente popular. Pero es que está aquí, ¿no? Quiero decir, esta pintura está al alcance de todo el mundo, aunque no tenga una preparación especial sobre él. Bueno, y a veces incluso, ¿cómo se llama eso? Políticamente incorrecta. Podrás ver personajes fumando su cigarrillo, personajes, pues fíjate, personajes que no están artísticamente preparados. No transmiten esa nobleza que el arte siempre transmite. Ni épica, ni togas, ni clámides, ni arrugas de esas que marcan el cuerpo, ni son héroes, son personas
como las que yo puedo ver, ya te digo, como tú coges un coche y viajas por ahí y vas viendo esto, vas viendo estos caballos, pues a este le llaman la lucera, a la otra es, ¿sabes? El morico. El morico, sí. Este señor, pues además son retratos, porque son fotografías, está hecho prácticamente todo a base de fotografías que he sacado, que me han cedido, que he podido, la Diputación me permitió coger de libros que me dejaron. Son gente normal, es lo que se ve, no hay nada, digamos, idealizado, pero está puesto... No hay artificios. No, está puesto de forma que yo he procurado que tenga una nobleza, pero una nobleza porque las cosas en sí yo creo que son nobles y son bellas. No hace falta ponerlas en pedestales ni rodearlas de mantos que vuelan al viento ni con coronas de flores. No, son figuras que se defienden solas. Que tú las puedes ver por la calle, si cualquier personaje, este señor, este es Juan, un amigo que me ha posado, este es Héctor, el que hace de Torbato Sals, son personajes que incluso han venido aquí a las inauguraciones que se han hecho a lo largo de estos años. Porque cada año cuando se presentaba un cuadro, se hacía una inauguración y a veces venían los modelos. Sí, podías verte tú ahí Todo muy normalizado. Sí, sí. Ahora, la belleza está en el tratamiento. Lo que me llama la atención es, a ver, aquí mucha superficie de tela, no hay ni un pliegue ni medio, o sea, ¿qué tela has utilizado? ¿Un lino muy fuerte, muy gordo? Lino belga, del mejor, traído expresamente. ¿Pero doble trama o...? Muy grueso, o sea, fino pero muy compacto. Eso es. Sí, muy ordido, muy bien ordido. Sí, porque está solo cogido al bastidor, quiero decir, no está pegado. No está pegado. Está cogido. No está pegado. ¿Y cómo se aguanta un mural de estos en la pared? Tensando mucho, tensando cada... Bueno, detrás esto tiene un chasis de hierro, está protegido por una buena capa de madera, detrás tiene un chasis de hierro que sería muy fácil descolgarlos, porque yo he pensado que a lo mejor esto algún día pues podía ir a alguna exposición, no costaría absolutamente nada. Es venir, descolgarlos y luego volverlos a devolver en su sitio. Hay una exposición pendiente de la Generalitat que está, pero claro, lo que pasa es que nos ha pillado una época que todo se ha ralentizado un poco. Pero todo esto se va a trasladar a Valencia, Alicante, a lo mejor pues el año que viene o cuando la circunstancia económica mejore, ¿no? Y bueno, y sería muy sencillo, solo hay que desmontarlos. Oye, estoy pensando, y cada vez que vienes aquí, que vienes con cierta frecuencia, ¿qué te pasa por el cuerpo? ¿Cogerías la brocha otra vez? ¿Te ha quedado por acabar? Porque algún detalle se te va a escapar, ¿no? Yo soy un poco perfeccionista en esto y nunca, mientras los he pintado, han sido 10 años de trabajo, ¿eh? Ha habido momentos que la cosa parecía que iba atrás, después seguía avanzando, cosas con las que no estás conforme, que quitas, que vuelves a poner. La impresión de frescura y de que está hecho todo de primera intención, eso es, vamos, creo que eso es el truco esencial del arte. Parecer que las cosas sean fáciles, pero recoger toda la información, todas las imágenes, conjuntarlo, que tenga ritmo. Porque tú puedes hacer un cuadro donde haya muchas cosas y ser pegotitos de cosas que no funcionan. Las cosas tienen que funcionar. Yo quería que funcionasen entre sí con fluidez, como mentalmente las tenemos. Hombre, así de entrada no se nota cuánto has sufrido. O sea, el sufrimiento es que hay detrás de la pintura. Sufrimiento es una palabra excesiva, pero preocupación sí. Se pasa mal, ¿no? Ahora vas a decir que has disfrutado tú con esto. Sí, es una forma de disfrutar. Sí, pero bueno, es que fíjate, la mitad de estos cuadros están pintados arriba de un andamio. Esto es grande. Claro. Entonces él estaba allí colgado durante meses, colgado encima de un tabloncito allí, dándole al pincel. Y pensar que meto en todo esto, porque bueno, claro. Esto en blanco no debe imponer, debe aterrorizar. El lienzo en blanco, tú eres pintor y sabes lo que es un lienzo en blanco. No, yo como nunca he hecho esto y me parece que no la denuncia, me parece que no soy pintor, Sí, no sé casi así. Yo salía corriendo directamente. Mira, el primer curso salí corriendo, luego ya veía. Este cuadro, por ejemplo, estos son 4 metros por 4,90 o algo así. Claro, eso puesto delante de ti y decir, bueno, vamos a hacer la primera pincelada. Bueno, pues me ocurrió incluso una cosa curiosa. Cuando tenía los lienzos preparados, concretamente de estos 4 lienzos que hay aquí, hubo un cambio, era por esta época, hubo una noche de tormenta, de secor, de yo no sé qué, y al día siguiente fui al estudio y estaban todos garceados. Fue horrible, por poco, era como, vamos, estaba completamente garceado. Tuvieron que venir los herreros, hacer un chasis de hierro para tensar los cuadros, y menos mal que se solucionó, pero
Tú te ves después de 2 meses de trabajar los lienzos hecho un barquillo y dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto? Terrorífico. Sí. La tela está muy intensa, está perfecta, vamos, además. Es que yo siempre miro la manía, los pliegues, la tensión, porque esta tela pesa. Pesa mucho, claro. Pesa, y la pintura que hay encima también pesa. Pero no ha salido ni un pliegue. Esto está colgado ya un par de años o 3. Esto no, 10 años. Este 10 años. Este ya lleva 10 Sí, años. sí, sí, sí. O sea, Está impecable, está como el primer día. No, la tela está muy tensa, es una buena tela, está claro. Buena, tensión, buenísima, sí. Buena. Y no hay tensión de ningún... Bueno, el truco o sea, está en... Las curvas las has controlado muy bien. Sí, ¿no? el truco está en las primeras pasadas de cola, desclavar, destensar, volver a tensar, otra pasada, desclavar. Cada desclavada son un día entero de trabajo, ¿sabes? Con las pinzas especiales, pero bueno, son cosas técnicas que... Pero es la manera clásica. A ver, los clásicos encolaban sin miedo y cuando la tela se había encogido, pues entonces ya metían el bastidor. No había problema. Para que no reventase todo. Sí, es lo que hacía No, aquí accidentes graves no ha habido en absoluto. O sea, la preparación ha costado, pero una vez comienzo, a mí me cuesta bastante comentar una cosa. Me la pienso, me la repienso, me hago bocetitos, me hago estudios, pero cuando comienzo a trabajar soy rápido. Quiero decir, claro, esto es pintura al óleo, lo cual significa dar varias capas de pintura. Hay que dejar secar, hay que dejar... Sí, porque aquí hay por lo menos 3 o 4 capas. 3 o 4 capas, sí, pero muy bien se quita las de abajo si no se hubiese cuarteado todo. No hay ni una sola grieta. No hay tensiones. En absoluto, no. Técnicamente estoy... Está muy bien. A veces... Bueno, ¿estás satisfecho? Sí. A veces entro... ¿Te podemos pedir otro horario para la presentación? Hombre, ahora estoy enfadado. Cuando pintas durante mucho tiempo cuadros de este tamaño, el problema es que después, cuando coges un cuadro normal, un tamaño normal, te sientes que dices, ¿esto qué pasa? Dentro de media hora ya estará acabado. Y no es así. Un cuadrito pequeño puede estar mucho más elaborado y ser mucho más grandioso que un cuadro como este de 5 metros de altura. No, pero si no discutimos eso, estás hablando solo de superficies. Después de esto te coges un cuadrito y ya te parece nada. Sí, y tiendes a hacer las cosas grandes, eso he observado. Después había que hacer, por ejemplo, un retrato y el tamaño normal de una cabeza, y yo decía, no puede ser, iba midiéndolo porque todo me parecía pequeñito, porque aquí siempre son figuras un poquito más grandes del natural o del natural. Sí. O sea, tamaño natural me refiero. Sí. No, técnicamente estoy contento. Este tiene incorporación de vidrios, de vidrio molido para darle una especie de mate. Pero técnicamente son óleos. Oye, está sin barnizar, ¿verdad? Esto sin barnizar, para evitar el brillo. Pero en el medio me pongo barniz, entonces es una pintura resinosa. Sí. No hace falta. Si se quiere barnizar, pues estupendo, pero... No, estoy viendo que no tiene el brillo rutilante de un barniz, pero tiene el brillo natural del óleo. Del óleo, pues, sí. Pues muy bien. No. Oye, que las cámaras ya están montadas. ¿No vamos aquí? Sí, como queráis. Pues venga. Sí, a veces, aquí lo único que quisiera decir es que a veces aquí he venido con autobuses de niños, ha venido un autobús de amas de casa, que de la tercera edad, y entonces yo vengo aquí y me paso una mañana estupendo explicando con niños del colegio y todo. Ya lo hemos hecho 3 o 4 veces eso. Y eso me da una satisfacción enorme porque la pintura veo que es útil, veo que está funcionando. Oye, que 10 años invertidos, los que estamos quitando como sea, soy feliz como sea. Venga, vámonos. Bueno, pues... Hasta luego, gracias. Pues nada, mira, aquí está ya para... Espero que para siempre que esté aquí, ¿eh? Sí, vamos a ver. De acuerdo.